hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Feliz el hombre que soporta la prueba. Soportada la prueba, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Mirad cómo proclamamos felices a los que sufren con paciencia. Carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 12 y capítulo 5, versículo 11. Feliz el hombre que soporta la prueba. Recibirá el premio prometido por el Señor a los que le aman. Sin constancia es imposible llegar a la santidad y ni siquiera a la salvación. Pues no basta ser virtuosos, pacientes y generosos un día al año, por ejemplo. El que se propone el primero del año o el día que hace ejercicios espirituales, y empieza a hacer unos grandes propósitos. Los buenos propósitos no nos llevan al cielo. Hace falta ser perseverantes en esos propósitos, en el cumplir esos propósitos. Así es, queridos hermanos, nuestra vida es un camino constante hacia la eternidad. Por eso no hay que desanimarse, desalentarse, no hay que abandonar a la primera dificultad que se presenta, sino que hay que seguir a pesar de las dificultades en ese camino emprendido. Y todos tenemos dentro de nosotros unas fuerzas. Una fuerza que me sirve para el bien o para el mal. La fuerza te la da Dios. La orientación la das tú. La fuerza sirve para el bien cuando es controlada. La fuerza te destruye cuando pierde el control. Esas fuerzas que tenemos en la naturaleza son las tendencias. Nuestras tendencias es la energía que Dios ha puesto en el ser, que tienen distintas bases. Está en el cuerpo, por eso la fuerza física, pero mi fuerza bruta, física, me sirve para hacer el bien si la controlo, y me sirve para hacer el mal, puedo destruir con mi fuerza física, golpear, maltratar. Tengo fuerza de voluntad, es el querer. Me sirve para hacer el bien, un propósito que hago, un camino que emprendo y no dejo. Voy haciendo el bien porque tengo voluntad de hacerlo, esquivando las dificultades, superando los obstáculos para lograr el bien que me he propuesto. Pero también me puedo proponer el mal. Y si yo en vez de proponerme un bien, me propongo un mal, esa perseverancia, esa fuerza de voluntad
es la que hace que llegue hasta realizar el mal que me he propuesto. Por lo tanto, tus tendencias, tus capacidades, tus potencias, no es lo malo, son buenas, son necesarias, pero va a depender de cómo tú las guíes, las controles, las domines, las ejerzas. Si tus fuerzas, tendencias dominan sobre ti, te ves esclavo de tus pasiones. Si tus fuerzas, tus tendencias las controlas y las dominas, te ayudarán grandemente a lograr los fines, los propósitos buenos que tú te hagas. Esto es lo que Dios nos ha puesto en la naturaleza. Un deseo, una tendencia para, para usar. Es una fuerza bruta, es una fuerza, diríamos, que está ahí, como la dinamita, está como el fuego, está. Ahora, esa energía que está en el fuego, yo puedo hacer que me sirva pues controlado, y es lo que tengo en un fogón, en una cocina, en una estufa, en un horno. ¿Para qué? Para fundir metales, para hacer el pan, para cocinar la comida, para calentarme cuando hace frío. Entonces, es muy bueno el fuego con ese control que le pone la razón, y el hombre prudente usa en las circunstancias y en los modos adecuados. ¿Podemos decir que el fuego es malo? No. Ahora, cuando el fuego se sale de control, cuando un pirómano anda pegando fuego a un edificio, a un bosque, a un vehículo, a cualquier cosa que se le pone por delante, el fuego no ha pasado a ser malo. El fuego sigue siendo bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que está sin control, que ha perdido el control. Y el que utiliza el fuego, ese pirómano, eso sí es, la intención es la que es mala, pero el fuego no es malo. Entonces, esto es fundamental para lo que vamos a hablar en el día de hoy. Es fundamental entender que Dios nos ha dado unas fuerzas, unas capacidades, pero nos ha dado a nosotros el dominio, el control. Si yo dejo que se salgan de control, cuando el agua se sale de control vienen las inundaciones. El agua no es mala, es que es necesaria. Yo necesito el agua para beber, yo necesito el agua para poder cocinar, para poder comer, yo necesito el agua para asearme, para regar, para la vida, para la higiene, para la salud, para tantas cosas. El agua no es mala, pero cuando vemos una inundación, no es el agua que se ha vuelto mala, es que salió de control, que no ha sido controlada. Esto es lo que pasa con nuestras pasiones. Dios ha puesto en el hombre una pasión. Cuando esa pasión va dirigida por el bien y controlada por la razón, es un arma, es un instrumento necesario para el bien. El que no tiene pasión por el bien, ¿qué bien puede hacer? Un obstáculo y ya se detuvo. No, si yo quería hacerlo, pero es que no sabía el horario. Pues pregúntalo. ¿Cuál es el problema? Pregúntalo. Ay, es que como no lo sabía, estaba esperando que me lo dijesen. Pues entonces, uno que está esperando que le quiten los obstáculos para hacer el bien, no tiene pasión por el bien.
no es capaz de superar los obstáculos. Así pasa en la santidad, así pasa en la vida, en la devoción. Por eso, en este mes del Rosario, la devoción al Santo Rosario, a la Santísima Virgen, no esperes que todo te venga de tal manera que yo pueda rezar, que me vengan a invitar, que se me dé a mí el horario, que la salud la tenga bien. Cuando todo lo tenga bien, lo voy a hacer. Buen deseo, pero ineficaz. Cuando uno tiene una pasión por las cosas de Dios, pasión por la fe, por la santificación del alma, por la salvación de los demás, de los pecadores, entonces no hay obstáculos. Esa pasión sabe sortear, sabe superar, sabe buscar el momento y las circunstancias apropiadas para actuar y superar todos los inconvenientes, todos los obstáculos. Los principales obstáculos diríamos, no vamos a hablar de todos, sino de algunos obstáculos que nuestras pasiones encuentran para obrar la voluntad de Dios, para hacer el bien. Siempre será esa fuerza, la fuerza de la pasión, si está dentro del orden, del control y dentro de la finalidad y dentro de la orientación, orientado hacia Dios, hacia el fin de nuestra santidad, de nuestra vida aquí en esta tierra y después en la eternidad. El obstáculo, el inconveniente, el problema es cuando se salen del orden. Entonces es lo que llamamos las pasiones desordenadas y sus efectos, que se llaman los pecados capitales. Vamos a ver entonces, cuando nuestras pasiones se desordenan y pasan a las acciones desordenadas y se convierten en pecados capitales. Hay entre todos los pecados algunos más principales que con mayor frecuencia suelen incurrir los hombres y que muchas veces llegan a constituirse en vicios. Vicio puede llamarse la inclinación habitual, es la fuerza desordenada, pero dirigida al pecado, habitualmente orientada hacia el mal. El que tiene una pasión y se le deja que se desordene y se orienta para el mal y solamente emplea su potencial en el mal, eso es el vicio, ese es un pecado capital. Esta inclinación puede ser natural, esas fuerzas que nosotros tenemos, cuando se hace habitual una acción, puede venir por ser natural, tan natural como es el comer. Todos necesitamos comer, tanto como es el dormir. Necesitamos dormir, pero eso es por naturaleza. No me digan que es costumbre. Es que yo tengo la costumbre de comer. Bueno, pues acostúmbrate a no comer. Como aquel del burro, ¿no? Ya que por fin acostumbró al burro a no comer, se murió. Qué lástima. Ya lo estaba acostumbrando para que fuese un burro que no necesitaba comer. Y en cuanto que se acostumbró, se murió. Pues no me puedo acostumbrar, no es cuestión de costumbre, es cuestión de naturaleza. Por eso en nosotros habrá pasiones que vienen de la misma naturaleza,
que no las podré nunca eliminar, siempre las tendré que controlar, nunca eliminar. Hay otras que vienen, otras tendencias, inclinaciones que vienen heredadas de nuestros padres, de nuestros primeros padres por el pecado original. Esas son las costumbres. Y como ven, yo heredo de mis padres, pues, la forma de hablar, el rostro, diríamos el color de la piel, ciertas costumbres y ciertas cosas que basta con ver, esta es su padre, esta es su madre, este es su hijo, porque ha heredado unos rasgos. Esos rasgos están en el cuerpo, esos rasgos están en el alma. Entonces una persona que ya es muy iracunda, que tiene ciertas cosas, mira, pero si es que su padre era igual, es que es igualito. ¿En qué? En el rostro, en el cuerpo o en el espíritu, en el alma, la forma de ser y de comportarse. ¿Sí? Y lo que uno tiene, eso es lo que transmite. Hay otras cosas que vienen por la frecuencia, la costumbre. Entonces, hay cosas que no las tengo heredadas porque este sea mi padre, este sea mi madre, sino que es lo que vivo en el ambiente, es lo que se hace en la ciudad, en el ambiente, en el colegio, en el trabajo, en los lugares donde yo vivo, donde yo trabajo, donde yo me muevo, es lo que aprendo del ambiente. Eso sí es, diríamos, lo que hoy llaman heredado de la cultura, ¿no? Eso es un aprendizaje cultural. Entonces no nos engañemos. El ser hombre o ser mujer no es un aprendizaje cultural, viene con la naturaleza. Dios me hizo así, está impreso. Por eso el comer y el dormir no es costumbre cultural. Entonces vamos a cambiar esa costumbre. Muy bien, no duermas, eso es todo. ¿Ve? Ya verás. Igual que el burro, ya se acostumbra a no dormir y va y se muere. Pues eso es lo que pasa, que está en la naturaleza. Ahora, la forma de hablar, el deje, ese modo, cuando uno habla, dice, tú eres de tal lugar y de tal sitio, ¿ves? Tú eres de tal país. Entonces basta con escuchar y uno enseguida, si tiene un poquito de conocimiento, puede descubrir de dónde es ese modo, esa manera de hablar. Pues entonces, eso sí es cultural. Ahora, el comer, el dormir, el color de la piel, el que uno sea varón o mujer, no es cultural. Eso viene con la naturaleza. Pero que lo que viene con la naturaleza lo puedo hacer vicioso. Sí, pues claro, empiezo a comer, me gusta tanto la comida que no paro, que estoy todo el día comiendo, que como hasta el exceso, hasta vomitar. ¿Ve? Eso no es natural. Ese es el desorden de la naturaleza. Entonces, lo que nosotros tenemos en la naturaleza no es porque sea natural, es bueno. Acostumbrémonos a esto, ¿eh? Ay, que esto es natural. O sea, ¿por qué una cosa porque sea natural pasa a ser buena? Es natural. Será bueno cuando esté dentro de un orden. Ya orientación, ya límites. Entonces, yo soy libre. ¿Y eso qué significa? ¿Que no tiene límites? Por la naturaleza tenemos límites. Por eso es un límite en el comer. Es un límite en lo que yo puedo hacer con mi cuerpo. No puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Tengo límites, tengo naturaleza, dada, creada. Estas inclinaciones, la inclinación al descansar, al dormir, la inclinación al comer, la inclinación a las satisfacciones corporales, el sexo, ¿ve? La mirada, la curiosidad, son inclinaciones, propiamente no son pecados, aunque sea una predisposición, algo peligroso, pero no son malos. Pecado es el acto del hombre, esa obra, dejándose llevar de una inclinación que es viciosa, que va contra
la finalidad del ser humano, el bien, los mandamientos. Por donde puede haber vicio o no haber pecado, o uno se puede dejar llevar de una mala inclinación. También puede haber pecado sin vicio. Puede haber un vicio, pero sin pecado, o un pecado sin vicio. Como es regularmente, cuando uno se siente inclinado y por desgracia cae con frecuencia en algunos pecados más que en otros. Eso se tiene por pecados o vicios principales, y como el ordinario se dice, son los pecados o vicios capitales. Ya saben, se llama capital de caput, cabeza. ¿Sí? La capital es la cabeza de la provincia, o de la región, o del país. Ahí está la capital, la caput, la cabeza. Pues el vicio principal, aquel que ya es la cabeza de otros vicios, de otros pecados, de otras cosas malas. Cada uno de estos pecados, por ser cabeza y fuente o raíz de otros muchos de su género, es por lo que se llaman los pecados capitales. ¿Cuántos son los pecados capitales? Aquí un examen de catequesis, pero me lo van a suspender todos. ¿Bien? Y en cuanto que yo les dé la primera respuesta, se van a desconcertar. Los pecados capitales, San Juan los reduce a 3. Ya sabía que me iban a poner caras raras. Así es. ¿Qué es lo que dice San Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 16? Dice: todo lo que hay en el mundo es la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Eso es lo que dice San Juan. ¿Sí? No me lo invento. Capítulo 2, versículo 16 en su primera carta. Lo que hay en este mundo es la concupiscencia de la carne. Esa es la concupiscencia, la inclinación desordenada al placer. Eso es una concupiscencia. La concupiscencia de los ojos, entonces, es el mirar, el querer, tener, desear, los deseos. Por los ojos entran los deseos. Y la soberbia de la vida es la concupiscencia del alma. Entonces pongamos las 3 fuentes que tenemos de pasiones: el cuerpo, los ojos, el deseo, y la soberbia, el alma, el orgullo. Es donde están los honores, donde quiere uno ser, ¿no? Es el alma. Y dice San Juan que estos no proceden del Padre, sino que proceden del mundo. 3 son las grandes concupiscencias de la vida: el deseo de placeres, el deseo de riqueza y el deseo de honores. Los pecados capitales, primero, son 3. ¿Bien? Deseo del placer, deseo de la riqueza y el deseo del honor. San Ignacio de Loyola pondrá en los ejercicios que estos son, diríamos, los 3 pasos que hace el demonio para llevar a las almas a la perdición. Y él empieza por el deseo de los placeres, la riqueza, y llevarle a la soberbia, a los honores. Y de ahí, dice, lanzarlo a toda clase de pecados. Ciertamente que estas 3 inclinaciones, el placer, la riqueza y el honor, se pueden, diríamos, dividir o separar en 7.
Entonces ya tenemos los 7 pecados capitales, que no son 7, que son 8 o 9, ¿no? Entonces, para seguir despistando un poquito, no se lo entiendo. Entonces, para que no se me olvide. Entonces, los 7 pecados capitales que hemos conocido, la soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Entonces, la lujuria y la gula son vicios que radican en el cuerpo. Eso está en el cuerpo. Aquí es donde nosotros sentimos el placer de la gula y el placer de la lujuria, de toda clase de placeres sensuales, sexuales. La ira. La ira, la envidia, perdón, la ira, la pereza, la gula, radican en el alma y en el cuerpo. La envidia y la avaricia radican en el alma. Por eso hay pasiones que son del alma, la ambición, la avaricia, desear más y más y más. Eso es en el alma donde está esa fuerza, que si no la controlamos, por eso hace falta controlar las cosas espirituales en nosotros. Hay cosas que es la ira, está en el alma y también en el cuerpo. Por eso cuando uno se llena de ira, no hace falta. La avaricia está en el alma, entonces le brillan los ojos, pero no lo dice. Mira la cosa con una codicia, entonces sus ojos muestran lo que el alma está en ese momento gustando, teniendo o desarrollando. La ira se muestra en el cuerpo, por eso se tensa, se sube ahí la adrenalina, hay una parte corporal, pero otra parte es del alma. La gula es totalmente, o la lujuria es del cuerpo, está en el cuerpo, aunque también lo desea el alma, ¿no? Pero está en el cuerpo. 3 son las fuentes, de donde salen esas fuerzas que si nosotros las dirigimos y controlamos, son para el bien, ayudan a la santificación. La ira es necesaria para rechazar el mal. Si una persona me viene a atacar, a abusar de mí, a robar, a maltratar, no voy a quedar yo paciente así sin alterarme. Tengo que sacar entonces la ira que hace que rechace el mal. Esa ira controlada, ordenada, es buena, necesaria. Entonces es necesaria para rechazar el mal. Pero cuando no estoy rechazando ningún mal, sino o lo estoy haciendo desproporcionadamente, una persona que simplemente me mira y yo pienso que en esa mirada, yo ya entonces me lanzo con el pensamiento a juzgar que esa mirada me la está haciendo, que me quiere matar, que me quiere no sé qué, y entonces le salto encima a estrangularlo porque me ha mirado, ¿ve? Es que me miró. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues es que yo no permito que nadie me mire así. Entonces, dígame cómo tengo que mirarle, ¿no? Para que no me dé una bofetada o para que no me clave un puñal. Y las pasiones, entonces, diríamos, las 3 fuentes o las 2 fuentes son el cuerpo y el alma. Pero hay unas que están unidas en el cuerpo y el alma, otras que solamente pertenecen al cuerpo, otras que solamente pertenecen al alma. Esto es necesario entenderlo porque después, a la hora de ver
cuáles son nuestros vicios. Hay que saber cómo tratarlos y vencerlos y controlarlos y dominarlos. El desorden puede ser menor o puede ser mayor. Pero ahora, el pecado capital más grande de todos, este es el que no hemos dicho todavía. ¿Cuál es? El amor propio. El mayor de los pecados capitales, el peor de todos, la fuente de todos los pecados es el amor propio desordenado. Este sí que es verdadero pecado capital. Pero si entre los pecados capitales hemos nombrado 7, el padre Molina, un hombre de mucho espíritu y sabiduría, ponía el 8º pecado capital. Es como la cola. Es el pecado que lleva a muchas otras cosas, muchos pecados. Y él decía, es la tristeza. ¿Sí? La pereza es una cosa, la tristeza es otra. Entonces, la tristeza. Todos los vicios o pecados tienen su opuesto. Contra estos 7 vicios tenemos las virtudes opuestas, en las cuales consisten en regular aquello mismo a que tienen derecho, si no se les está mandando. Aquello regular los 7 apetitos conforme a la ley de Dios. El apetito, entonces ahora vamos a ir viendo cada uno, la soberbia, el deseo de honores, ¿está bien o está mal? Los honores ordenados, ¿cuál es el mayor honor que puede tener un ser humano? ¿Ve? La santidad. Entonces, por eso la Virgen María, la Santísima Virgen María, no deseaba ser madre de Dios, pero sí deseaba obedecer a Dios y hacer todo según la voluntad de Dios. Ese obrar de acuerdo a la voluntad de Dios, eso es la santidad. El no tener ningún pecado, el responder a todo lo que Dios quiere de mí, el desear grandemente tener ese honor de ser amado, elegido por Dios, ser íntimo de Él, estar con Él. Por eso el deseo de estar con el Señor, venir a la adoración al Santísimo, estar con Jesús y decirle que le amo. ¿Eso es soberbia? Eso es todo lo contrario, ¿ve? Y ese es, diríamos, parte del mismo deseo, el deseo de honores. A ver, entendamos esto. La humildad parte del mismo lugar de donde viene la soberbia. Solamente que es ponerme en mi sitio. Yo no quiero tener más honores que los que Dios me dé, pero quiero tener los honores que Él me da a mí. Rechazar los dones de Dios es soberbia, no es humildad. Y si Dios me da su amor, ¿por qué voy a rechazarlo? ¿Ve? Qué gran honor que Dios me ame. Ese es el honor que yo busco. Eso es la humildad. ¿Ven? Siempre va a estar en la misma pasión el vicio y la virtud opuesta. Por eso, si empezamos con la soberbia, el deseo desordenado de honores. Claro, si yo me desordeno en este deseo de los honores, eso se llama soberbia. Si yo deseo los honores que Dios me da de un modo correcto, ordenado, eso se llama humildad. Ay, pero es que el humilde no tiene deseo de honores. Claro que sí. Los de Dios, no los que Él se apetece, los que a Él le gusta, no los que Él quiere, sino los que Dios quiera. ¿Sí? Yo no quiero hacer más que su voluntad. Ese para mí es el gran honor. Poder hacer su voluntad. Eso es todo.
Eso es todo. Entonces, si entendemos la base donde está el pecado capital, en qué consiste el pecado capital y la virtud opuesta, ya podemos ir entendiendo el resto. La base está en algo bueno que Dios ha puesto en nosotros. Son las fuerzas, las pasiones. El pecado o vicio está siempre en el desorden. Y la virtud en el orden. Saber controlar, ordenar, dirigir correctamente esas fuerzas o pasiones que Dios nos ha dado. No hay que anular las pasiones, hay que orientarlas, controlarlas, dirigirlas. Ese es todo el secreto de la santidad. Entonces, pero nos vamos a quedar en la definición, diríamos así, más normal, más conocida, que es 7 los pecados capitales, ¿no? Hemos dicho que son 8, que son 9, que son 3 y que son 7. Entre todos esos números nos quedamos con el 7, para que ya la cosa quede más así, ¿no? Pero el gran pecado capital, el amor propio, desordenado. Ese amor propio que te lleva a la soberbia, ese amor propio que te lleva al desprecio de Dios, al desprecio de los hombres y a la divinización del yo. Entonces, ese es el que hay que atacar. El amor propio desordenado. Dios quiere que tengamos amor propio ordenado. ¿Sí? Por eso lo primero, y los mandamientos de Dios, o esos mandamientos de Cristo, no lo olviden. No es que te dice que no te ames, sino que ames al prójimo como a ti. Anda, primero me tengo que amar a mí, porque si no, no puedo amar al prójimo. Pero al prójimo tengo que amarlo en la medida en que yo me amo a mí. Ese es el orden. Ahí es donde ese amor propio pasa a ser ordenado. No cuando pisoteo a los demás para yo sobresalir, sino cuando amo al prójimo como a mí. Entonces, el amor a mí y el amor al prójimo tiene que estar a la par. Ese es el amor propio ordenado. Ese es el correcto. Para ello hay que trabajar. Decía San Agustín, esto que ya conocen, que en este mundo había 2 ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del demonio. Que estas 2 ciudades las han hecho 2 amores. La una, el amor de Dios, la otra, el amor propio desordenado. El amor de Dios, que llega hasta el odio de sí mismo, y el amor propio desordenado, que llega hasta el odio de Dios. No hay ni más profunda ni más verdadera explicación de este mundo. Así es. O es el amor de Dios, o es el amor propio desordenado. Los pecados capitales, habría mucho que decir sobre cada pecado en particular, pero vamos a hacer por lo menos una rápida enumeración. Cada pecado tiene su tratado especial, su estudio especial, y es muy amplio, pero para una jornada de espiritualidad no hay tiempo de verlo en profundidad. Pero todo aquel que quiera hacerse santo, caminar por el camino de la voluntad de Dios y llegar a cumplir su santa voluntad, tiene que conocer por lo menos la mínima parte sobre los pecados capitales. ¿Qué son? ¿En qué consisten? ¿Cuál es su desorden? ¿Cómo ordenarlos? ¿Los efectos que causan? Y demás. Por eso vamos a comenzar. O sea,
Cada pecado capital habría que estudiar su esencia, en qué consiste. Si no lo sé, nunca lo podré desechar, lo podré combatir o desligar. Su esencia, sus especies. Cada pecado capital, cada vicio, el tener el pecado capital no es lo que me tengo que confesar. Tengo soberbia. De la soberbia no hay que confesarse. Hay que confesarse de las especies de soberbia, de cada acto de soberbia que he hecho. ¿Ve? Porque el que se va confesando es que yo tengo soberbia. Sí, yo también la tengo, ¿eh? Pero por soberbia no mato a nadie, no desprecio a nadie, etc. Trato de luchar y de controlarla para que no se salga de su justo sitio. Ah, pero tú dices que tienes soberbia y de acuerdo a esa soberbia, ¿qué es lo que haces? ¿Sí? Pues ya he matado a no sé cuánta gente, ya he calumniado a tantos, bueno, eso es otra cosa, amigo. ¿Sí? Las especies. El cómo se manifiesta esa soberbia, eso es la especie. Los grados, entonces, que es el orden, en qué nivel está desordenada la pasión. Porque he tenido un acto de soberbia. Me he creído mejor que otra persona porque he dicho una palabra bien dicha y el otro la pronuncia mal. ¿Ve? Me he creído mejor, me he creído que yo escribo mejor que este, porque este escribe hacha sin H y yo con H. ¿Ve? Ah, ya. ¿Y crees que por eso ya sabes más que el otro? ¿Ve? Hombre, es un pecado mortal. Por eso, el grado que se tenga es el que va a hacer que sea un pecado venial o que sea un pecado mortal. Los efectos, hay que saber, porque dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Entonces basta con ver ciertos efectos y decir, eso nace de la soberbia, eso es soberbia. ¿Ve? Y la virtud, los contrarios, pues entonces si tengo tal pecado capital en cuanto a la esencia, lo que es la soberbia, en cuanto a la especie, de qué clase, cómo se manifiesta, tengo que saber lo contrario para poder combatirlo, anular esa inclinación torcida mía. ¿Qué es la soberbia? Soberbia es un apetito desordenado de ser preferido a otros. Apetito, por lo tanto, es un deseo. ¿Ve? ¿Los deseos son malos? No, si son buenos y son ordenados. No hay que quitarlos. Entonces estamos diciendo, si es la soberbia un apetito desordenado, ahí está el pecado capital. De ser preferido a otros. Es que yo no puedo ser preferidos a otros. Ordenadamente sí, desordenadamente no. Bien. Una cosa es, yo quiero que Dios me ame a mí. ¿Ve? Yo quiero llegar a amar a Dios y ser un gran amigo de Dios, ser preferido a otros. Yo quiero ser amigo íntimo del Señor. No que los demás sean enemigos, no. ¿Ve? Eso sí sería desordenado. Yo solo el amigo y los demás enemigos. Dios solo conmigo y nada con los demás. Eso es el desorden. ¿Ve? Que Dios ame a cada uno lo máximo que Dios pueda amarle y que la persona pueda recibirlo. Pero yo quisiera amarle tanto y ser tan amigo de Él, ser tan íntimo de Él, que entre Él y yo no haya ni un secreto, ni una cosa que no se comparta al máximo. ¿Ve? Claro que quiero ser preferido por el Señor de una manera, de una amistad íntima, pero en eso no hay ningún desorden. Si no piso y aplasto, si no desprecio a los demás, si no digo que claro, como a mí Dios me ama tanto, los demás son unos pecadores, los demás son... ¿Ve? No.
quiero que también ame a los demás, pero con la misma o más intensidad o lo que sea. Pero yo quiero que a mí me ame así. Ese deseo ordenado de ser preferido, ¿sí?, de estar en la amistad de Dios, es bueno. Es el deseo de la santidad. Cuando ya se desordena, y entonces que los demás no sean tan santos ni más que yo. Yo quiero ser el más santo de todos. Y entonces que los demás caigan en pecado para que no me igualen a mí. Ah, eso sí es desordenado. Eso sí es pecado. ¿Sí? Eso sí está mal. Es un deseo de ser más estimado de lo que uno merece. Cuando uno desea ser más estimado por Dios, o por los hombres, o por uno mismo, o por los hombres, más de lo que uno merece, eso es el desorden. Como nosotros mismos tenemos muy poco, y bien lo sabemos, o nada, no deberíamos exigir ninguna gloria. Sin embargo, para que haya orden debemos exigir muchas veces aquel honor que nos conviene para cumplir bien nuestros deberes, según el puesto que ocupamos en la sociedad. Esto hay que hacerlo con orden y virtud. Ciertamente que el honor que necesitamos, un maestro necesita el honor de que es una persona que sabe, que tiene sabiduría. Ahora, yo no quiero que la gente me tome por sabio, soy profesor, entonces yo voy a empezar a que la gente me tome por un inútil, un estúpido, una persona que no tiene ningún conocimiento. Entonces, ¿cómo vas a desempeñar tu función de profesor así? Necesitas el honor propio de la labor que vas a hacer. Si yo como sacerdote, pues quiero por un exceso, un desorden de la humildad, es decir, que me tengan a mí por un perverso, por un malo, que yo soy un ignorante, que no conozco las cosas de Dios, etc. Eso no es humildad, eso es tontería, es soberbia. ¿Sí? Entonces, ahora decir, yo no quiero que me tengan ahí como el sacerdote más sabio, el sacerdote más bueno, el sacerdote más... No, sino simplemente como lo que soy, capaz de enseñar lo poco que sé. Pues esto poco que sé, yo quiero poder enseñarlo y ayudar. También soy sacerdote, no es por merecimiento mío, pero tengo la facultad para poder consagrar el cuerpo de Cristo y dar la comunión, dar el cuerpo de Cristo. Tengo la facultad para poder perdonar los pecados y dar el sacramento. Puedo administrar sacramentos porque soy sacerdote ordenado por mi obispo. Entonces, pedir ese honor, entre comillas, que se me reconozca que soy sacerdote, que tengo facultades y unas cualidades, está dentro del orden. Ahora queréis, el único sacerdote que vale soy yo, la única misa verdadera es la mía, ¿ve? El único perdón que perdona todos los pecados es el mío, ningún otro tiene eso. Eso ya es soberbia, ¿ve? Entonces, ese equilibrio. Por lo tanto, debemos exigir muchas veces el honor que nos conviene para cumplir nuestros deberes. Así el padre tiene que tener el honor, la obediencia de los hijos. Por eso al padre hay que darle esa autoridad que tiene para que pueda mandar a los hijos, que es en esas locuras que hoy están circulando por el mundo, ¿ve? Cuando nos empiezan a hablar de una familia democrática, uno se pregunta qué querrá decir, ¿no? Ya sabe uno la dinamita que hay debajo, ¿no? Están poniendo dinamita a la familia. Entonces, la familia tiene que ser democrática, así que nada de autoritarismo. Fuera la autoridad de los padres, ¿ve? Le han metido y han hecho explotar a la familia. No, señor, el hijo necesita de la autoridad de los padres. Y no que ahora va a haber una democracia entre el niño de 5 años y el padre de 40, que tiene conocimiento, que tiene experiencia y responsabilidades,
con el niño que no tiene conocimiento, ni experiencia, ni responsabilidades. Y los dos vamos a ser igual, democráticamente, todos iguales. ¿En qué? ¿Por qué? No puede existir, no existe, no se da, no hay familia. Lo que quieren algunos llamar esa familia democrática, donde todos tengamos los derechos. Ahora los hijos tienen ya sus derechos, que también tengan sus obligaciones. La obligación de obedecer, la obligación de estudiar, la obligación de... Eso es lo que tenemos que entender. Lo que no podemos es pervertir la mente de los hombres y de la sociedad. El soberbio, y vamos a terminar con esta primera parte de la esencia de la soberbia. El soberbio primero se atribuye a sí mismo lo que tiene de Dios. Cuando yo alguna cosa buena que Dios me ha dado me la atribuyo a mí, qué listo soy yo. Es que yo soy más listo que nadie, ¿no? Entonces, pero esa sabiduría, ¿dónde la tienes? Hombre, ¿dónde? Yo, con mi propio esfuerzo, yo soy el que tengo. A mí nadie me lo ha dado, soy yo. Esa es la soberbia. Se atribuye a sí mismo el bien que tiene de Dios. Segundo, se atribuye más méritos y más elevación de la que tiene recibida. Entonces, más méritos de los que tiene recibidos. Es que yo soy capaz, es que yo no sé qué. A ver, ciertamente tú has puesto tu colaboración, tu parte, y has estudiado, te has esforzado, pero gracias a tus padres que te han pagado la carrera, ¿verdad? Gracias a los profesores que has tenido que te han enseñado, o es que esos profesores no han hecho nada por ti, ¿ve? Solamente tú, y nadie más ha hecho por ti, y tus padres, y tantas personas que han estado a tu alrededor para que tú puedas estudiar, para que ese centro funcione, para que esos profesores te enseñen. Entonces, esos méritos no son tuyos, solamente tuyos. Esos méritos, claro que sí, que tengo mi parte en el mérito, pero gracias a Dios que tuve estos padres que me pudieron acompañar y pagar la carrera y ayudarme y promoverme para que yo estudie. Y gracias a Dios que tuve esta universidad y estos profesores y ¿ve? Si vemos, los méritos son de muchísimos para que yo pueda sacar el título, los estudios, la capacidad que yo tengo. Darme a mí más méritos de los que tengo, soberbia. El soberbio, el que tiene el vicio, pecado capital de la soberbia, desordenado, piensa que es superior a otros y los desprecia. ¿Sí? Entonces aquí, nadie como yo. Los demás, ¿sí? Eso que dice el Evangelio, ¿no? Vemos como aquellos, por eso Jesús a los fariseos los reprendía públicamente, ¿no? Soberbios. Y esos decían cuando curó a aquel ciego de nacimiento, ¿no? Entonces, ¿y tú que has nacido en pecado, toda tu vida en pecado, nos vas a dar lecciones a nosotros? ¿Ve? Piensa que es superior al otro, porque este nació ciego, nació en pecado, yo soy un justo que cumplo con mis obligaciones. Entonces, tú naces en pecado, tú estás todo en pecado. Se cree superior, desprecia a los demás. Y esos que no cumplen la ley son unos malditos, decían los fariseos. Eso es lo que Jesús ve. He venido a buscar a los pecadores. No es porque sean santos y porque sean buenos, es para llamarlos a la conversión, para que darles la oportunidad de arrepentirse y entrar en el camino de la santidad. La soberbia es una pasión terrible, principio, puede decirse, de todos los pecados. Es la pasión que más detesta Dios, la soberbia. Nada más por el tiempo, ya se nos fue el tiempo largamente. Así es que vamos a dar unos avisos.
Les invitamos, estamos en el mes de octubre, a rezar el Santo Rosario. Por eso tenemos a continuación de la Santa Misa el rezo diario acá en la capilla. Las clases de catecismo para niños y jóvenes los sábados a las 12:30, círculos marianos y clases para adultos sábados a partir de las 4:45. La próxima vigilia que tendremos será la de Todos los Santos, el miércoles 31 de octubre de 8 a 11 de la noche. Les invitamos, queridos hermanos, vamos a tener un evento especial, las charlas Pro Vida. Va a venir un especialista formado en Roma, entonces lo está haciendo muy bien, que es para todas las edades. Entonces estas charlas Pro Vida, del día 19 al 21 de octubre. Así es que en 4 o 5 días más ya comienza, es esta semana, ¿no? Este fin de semana próximo. Próximo fin de semana tendremos las charlas Pro Vida. Les invitamos a todos. Y también que nos hagan propaganda, tenemos carteles para repartir o pegar en algunos sitios para invitarles. Ayúdanos con la evangelización, por eso colabora con una rifa solidaria, con los calendarios, hacer socios colaboradores o hacerte voluntario o invitar a que participen del voluntariado y rezar por los medios de comunicación. Estas conferencias pues ahora quedan grabadas y hoy mismo podrán estar en los canales de NSTV y YouTube. Para tu formación tienes acá el Santo Rosario ilustrado. Es un modo de rezar el Santo Rosario con una meditación de cada misterio y como a veces somos más, pues una imagen que representa el misterio donde uno pues puede centrar su visión, su atención para no distraerse. Cuando a veces nos distraemos fácilmente, lo mejor es tener una imagen donde uno está fijando y con esto ve los detalles de las distintas imágenes que están representando el misterio que se está contemplando en el Santo Rosario. Ayuda mucho el tener el Santo Rosario ilustrado. También tienen el Santo Rosario, un CD, un audio, para poder ayudarnos cuando vamos en un viaje o cuando tenemos en casa pues estamos haciendo otra cosa o lo que sea, o cuando una persona se pone a rezar, porque hay algunos que para rezar le viene enseguida la distracción, la tentación, su mente se va y vuelve a empezar y no sabe cómo hacer para rezar el rosario sin tener que empezar 10 veces cada misterio. Pues es una buena solución, te pones un audio, te pones el rosario y así vas acompañando y ni te distraes. ¿Cuántas Ave Marías llevas? A lo mejor ya llevas 20 Ave Marías y vas pasando, ¿no? Entonces, ¿cuándo será que todo acaba? Pero si ya estoy al final del rosario, yo todavía estaba por el primer misterio. Sí, es un misterio de 50 Ave Marías, pero bueno, o 54, ¿no? Porque también has rezado la Ave María las cuentas grandes, las del Padre Nuestro. Así es que, pues cuando uno se va, le cuesta, se distrae o necesita pues aprovechar otros tiempos. ¿Bien? El rezar mientras que se está trabajando y mientras que se está haciendo otras cosas es muy bueno. Distraerse mientras se reza es muy malo. Pues a ver cuál es el término medio, o sea, siempre estar rezando es lo que el Señor nos aconseja, pero hay que rezar el rosario sin hacer otras cosas, dándole su tiempo, aunque mientras que haga otras cosas puede ir rezando otras oraciones, otros rosarios, ¿no? No digo que no reces el rosario mientras
que vas conduciendo, mientras que vas en el metro, mientras que haces otras cosas. Pero dale su tiempo al Señor, dale su tiempo a la Virgen y verás cómo te irá, en la vida espiritual irá mejor. Pero cuando en la vida espiritual aprovechamos que estamos haciendo otras cosas para ir así avanzando, vemos que no camina, algo falla. Y es porque no le doy su tiempo al Señor. Para la lectura espiritual tienen ustedes el Padre Félix Ochaíta, testimonio y mensaje de San Maximiliano María Kolbe. Entonces, sobre la Santísima Virgen, la Inmaculada, les puede ayudar mucho en este mes de octubre para conocer mejor y amar a la Santísima Virgen. El Benjamín, que sale cada 2 meses y que tanto ayuda para los niños, jóvenes y adultos para ir creciendo y formándose en la vida espiritual. Y para el crecimiento espiritual, ya para personas más, digamos, adultas que tienen una vida espiritual en serio, pues la prensa dominical, que sale cada semana, se comenta y tienen los textos o las citas del Evangelio de toda la semana y además unas entrevistas que pueden hacer mucho bien para su vida espiritual. Ahora tenemos media hora de tiempo de meditación, de oración en particular y estaré confesando durante este tiempo.